damos la bienvenida a este primer programa de nuestros libros en el canal 28 de Radio y TV Nuevo León. Agradecemos al sistema la realización de este programa. Nuestros libros nos invitan a disfrutar la lectura y nos acercan a los autores y artistas que nos acompañarán en estos programas. Sus obras promueven el conocimiento, comparten relatos e imágenes que nos transportan a otros mundos o nos invitan a conservar la naturaleza y a reconocer nuestro patrimonio arquitectónico. El Fondo Editorial de Nuevo León es un organismo del Gobierno del Estado que ha publicado más de 450 títulos que pueden consultarse en nuestra página. Están en diferentes formatos y pues comenzamos. Bienvenidos a este primer programa que nos da mucho gusto dedicar a la celebración de nuestro patrimonio, de nuestra memoria consignada en los libros. En libros como Pliegues en la membrana del tiempo, de Ricardo Elizondo Elizondo, dedicado a la fotografía y correspondencia en el noreste de México a fines del siglo XIX. Contamos también con libros sobre nuestro patrimonio arquitectónico, como sería Monterrey en el espejo, una crónica e imágenes de monumentos y espacios públicos. Otro de nuestros libros, Patrimonio Moderno, de José Manuel Prieto, es una investigación sobre importantes inmuebles, sobre sus funciones, sobre su descripción de sus características y también de su importancia para el desarrollo económico. Hoy este primer programa que se lleva a cabo aquí en Linares está dedicado al libro Capilla del Señor de la Misericordia. Lidia Espinosa es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es paleógrafa e investigadora y maestra universitaria. En el Fondo Editorial, además de este libro del Señor de la Misericordia, ha publicado El Nuevo Reino de León en voz de sus contemporáneos y los libros con episodios ilustrados de la independencia y la revolución en Nuevo León, que apareció con motivo del bicentenario. También ha publicado libros en colaboración con Enrique Florescano, Fuentes para el Estudio de la Agricultura Colonial en Michoacán, o colaboró con don Israel Cavazos en la digitalización, en el proyecto de digitalización de las actas del Ayuntamiento de Monterrey. En este libro de la Capilla del Señor de la Misericordia, Lila hace la introducción y la transcripción de los documentos que se encontraron sobre la capilla, que a su vez aparecen de manera facsimilar. El libro también contiene la descripción arquitectónica y los planos realizados por el arquitecto Javier Sánchez y Héctor Domínguez. Pues aquí con nosotros, Lila, te damos la bienvenida y te pedimos ahora sí empezar a platicarnos de cómo cuándo encontraron estos documentos, cómo llegaron a la capilla y a hacer una publicación que fuera parte del rescate del patrimonio. Bueno, pues sí, en efecto, empezó la publicación de estos documentos con un pequeño descubrimiento que se realizó pues prácticamente a comienzos de los años 90, cuando prácticamente yo acababa de llegar a Monterrey como investigadora del Centro INA Nuevo León. Y entonces el delegado del Centro INA Nuevo León, arquitecto Javier Sánchez García, me propuso hacer un catálogo de unos documentos, una caja de documentos que se había encontrado en el ático de la Casa de la Cultura, en la estación del Golfo, allá en Monterrey. A él le interesaba mucho porque una parte importante de estos documentos
eran uno que se llaman los libros de fábrica, que a los arquitectos y a los historiadores del arte importan muchísimo. Ya platicaremos más adelante de lo que se tratan. Me pidió hacer un catálogo de estos documentos. Hubo la oportunidad, tiempo después, de que Carolina Farías, el fondo, se interesara por la publicación facsimilar de estos documentos, pues reconociendo su importancia para el conocimiento de un elemento arquitectónico de suma importancia como es la capilla del Señor de la Misericordia de Linares. Los documentos estaban prácticamente abandonados en ese momento. En la Casa de la Cultura, como les dije, habían llegado allí pues por un donativo de Rosa María García Noriega, que se los había entregado al arquitecto Ramírez Vizcarra, Rodríguez Vizcarra, es cierto. Y bueno, con el interés del Fondo Editorial Nuevo León, pues me di a la tarea de paleografiarlos, de transcribirlos y de preparar una presentación pues más histórica y descriptiva de lo que contenían estos documentos sumamente importantes para el conocimiento de esta construcción y de la devoción del Cristo del Señor de la Misericordia. A ver, Lila, cuéntanos qué es un libro de fábrica, por qué es tan importante y qué conocimiento genera. Bueno, los libros de fábrica son fuente fundamental para la historia de la Iglesia, sobre todo durante la época virreinal. Hay dos tipos de libros de fábrica, uno que se llaman libros de fábrica espiritual, así vienen encabezados, y otros que se llaman libros de fábrica material. En este tipo de documentos se escribe día con día los gastos que se tienen, ya sea para el mantenimiento del culto, la cera, el incienso, la fabricación de los paramentos sagrados, el vino, etcétera, en los de fábrica espiritual. O sea, la construcción, la posibilidad de construir espiritualmente a la iglesia. Los libros de fábrica material, como el que estamos tratando ahorita, es lo mismo, es una bitácora de los gastos que se realizan para la construcción, para el mantenimiento, para la restauración de un edificio, para su modificación, de las colectas que se realizan, pero sumamente importante es que en estas bitácoras, que pueden ser diarias, semanales, mensuales, se consignan los maestros de obra, cuánto ganan, los operarios, cuánto ganan, carpinteros, canteros, fleteros, etc. Todos la historia del trabajo también y de los materiales que se gastan en una obra quedan consignados en estos libros, importantísimos documentos. Pues pasemos ahora a una pausa y continuamos viendo por qué esta original capilla es tan singular para Nuevo León. Estamos de regreso en el programa Nuestros Libros y ahora queremos preguntarle a Lila que nos hable de la singularidad de esta capilla. Bueno, desde muchos puntos de vista esta capilla tiene mucha importancia. La primera, en términos históricos muy generales, se trata de una capilla privada de uso público que además se construye gracias a una fundación, a un patronato, al dinero que deja una benefactora para que se construya y se practique el culto al Señor de la Misericordia. Esta práctica, muy frecuente en la época colonial, es rara ya en el siglo XIX. Es una capilla cuya mayor parte se construye a principios del siglo XIX. Por otro lado, si ustedes la ven, la fachada, la portada de la capilla es de unas características sobresalientes muy originales también.
Desde luego se trata de una portada ecléctica, como tantos edificios que se tardaron mucho tiempo en construir. Esta capilla se empieza a construir como en 1786 y debe haber terminado en 1830 y tantos en sus partes esenciales. Y entonces va a mostrar varios estilos arquitectónicos. El primero es el barroco, característico de la época colonial, pero ya en desuso, en decadencia, para cuando se construye la capilla ya estaba en boga el estilo neoclásico. Entonces vamos a ver esta mixtura de los dos estilos, sobre todo el neoclásico al interior, el barroco hacia el exterior, pero también un estilo que se ha llamado vernáculo, propio, característico de la región, y diríamos que prácticamente uno. Yo les quisiera mostrar algunas de las características de esta portada. El elemento, claro, más destacado son estas pilastras, estas columnas antropomorfas, tienen forma humana, son conocidos generalmente como atlantes, pero en este caso nuestro, pues son sumamente originales. ¿Por qué son originales? Bueno, pues parecieran, a mí me dio la impresión esa en un principio, unos indios, digo yo, encobijados, no tienen brazos, las cobijas, si ustedes se fijan, están marcadas, los capiteles parecen plumas, son motivos, si ustedes quieren, vegetales, pero da una impresión muy especial, muy llamativas. No son frecuentes los atlantes en la arquitectura novohispana, son casos contados. Bueno, en el noreste menos. Este caso de la Capilla del Señor de la Misericordia es único. Pueden ver ustedes los pies que sobresalen de las cobijas. Están muy alterados, han sufrido intervenciones, malas restauraciones, pero sin embargo son elementos que llaman muchísimo la atención. La portada en general es muy bonita, son dos cuerpos separados por una cenefa también o motivos vegetales bastante bonitos. Es un arco de medio punto el que nos permite acceder al templo, y una lindísima y muy barroca ventana de coro, muy característica con su dosel o su cortinaje, ¿verdad? Que nos habla sobre esta importancia de la oración, de la entrada al coro. Tenemos también una muy bonita torre de campanario, toda cubierta de piedra. Debo de destacar que la portada y en general la capilla está construida en piedra sillar, estaba recubierta de argamasa y desde luego estaba pintada. Hoy la vemos así, pero estuvo pintada de muchos colores. En algunos momentos podemos todavía verlos. Lila, quiero también preguntarte de estas conchas que vemos aquí en el portal. ¿Qué nos puedes contar? Pues son muy interesantes. Desgraciadamente no sabemos estos nichos que hay en el primero y en el segundo cuerpo. ¿Cuál era el programa devocional, digamos, para qué santos estaban dedicadas? Porque pues aunque hay bases en ellas, pues no tenemos noticia de que hayan existido y quiénes fueron los santos. A lo mejor no se terminó totalmente de elaborar la fachada. Los atlantes, por ejemplo, les faltan sus brazos, a lo mejor por eso a la larga los encobijaron, digo yo. La parte del segundo cuerpo vemos otro elemento que es también muy interesante, que son unas columnas más clásicas de orden corintio, les dicen, donde pues sí vemos ya otra mano, otros constructores. Gracias al libro, gracias a los documentos que publicamos, este cuaderno de memorias de la construcción de la capilla, sí sabemos cuáles son las etapas constructivas. Entonces sí sabemos que este primer cuerpo se construye en una época, el segundo cuerpo se construye en otra y ya participan otros maestros arquitectos.
Por eso vemos tantas diferencias. Por eso se nota con claridad, ¿verdad? Tanto el dinero que costaban los maestros de obra y también los operarios. Incluso los materiales cambian. Entonces no es infrecuente, ¿verdad? Cuando se tardan 40 años en construir una obra. Pues sí, es muy emocionante ver todo lo que nos puede informar un documento y todo lo que podemos ahora interpretar. Cómo se puede leer, ¿verdad? Sí, cómo se puede leer una portada, cómo se puede leer la arquitectura. Claro, tenemos el documento, se rescata el documento y también se posibilita rescatar los monumentos. Bueno, pasemos de nuevo a una pausa para ahora sí visitar el interior de la capilla. Continuamos este programa, nuestros libros, en el interior de la capilla del Señor de la Misericordia. Y quiero pedirle ahora a Lidia que nos cuente sobre la construcción, sobre quiénes participaron, sobre cómo la encontraron también y cómo ha evolucionado este espacio. Bueno, los documentos que publicamos nos permiten conocer todos los pormenores de la construcción de la capilla, nos permiten establecer pues por lo menos 3 etapas constructivas distintas que, como comentaba yo hace un ratito, pues se notan desde la elaboración de la portada misma. La parte de adentro pues la encontramos muy transformada y realmente la lectura del libro nos permite pues imaginar, reconstruir cómo pudo haber estado gracias a estas memorias. Lo que vemos ahorita pues es ya un pálido reflejo de lo que fue, pero hay algunos elementos que son fundamentales y que nos da muchísimo gusto que todavía se mantengan en pie y que hayan sido restaurados. Me refiero sobre todo al coro, que ahora en esta visita nos dieron la noticia de que acaba de ser restaurado, descubrieron una viga con una inscripción que fue restaurada y que dice 1809, una etapa muy importante en la que prácticamente se construye todo desde que muere doña Agustina del Valle, la benefactora, la que instituyó el patronazgo del Cristo de la Misericordia, hasta prácticamente 1825, que empiezan ya las memorias sistemáticamente. Pues no tenemos la documentación en este acervo, no estaba, pero sabemos que en ese momento se construye lo más de esta iglesia y los elementos más importantes, como el campanario con su escalera que también conduce al coro, el cerramiento a través de unas cúpulas de arista sostenidas también en los muros y en arcos de medio punto. Las columnas también desde luego son originales, y en el caso del altar pues ya prácticamente no quedan restos del altar original. Hay fotos de los años 30 del siglo XX y ni siquiera están construidos estos nichos de cantera, que son mucho más recientes. El altar era un altar el retablo del altar era un le dicen panteón, un altar tipo neoclásico, como el que tenemos aquí a un lado, de la capilla del Señor San José. Ambos altares los hizo un personaje interesante, Papías Anguiano, que durante mucho tiempo se pensó que era griego por el nombre, pero le decían el griego porque se llamaba Papías, era originario de Aguascalientes, y hizo una parte importante de las obras interiores de la capilla. Era escultor, era pintor, era también maestro carpintero, incluso hizo el maque para la cruz, que no es esta, del Cristo de la Misericordia. De todo esto tenemos registro pormenorizado, y gracias a eso podemos valorar el trabajo que en esta temporada larga, con 1800
29 a 33, hizo este personaje, que es muy destacado porque también hizo la fachada del Palacio Municipal de Monterrey, y muy importante para nosotros también el escudo de Nuevo León que se encuentra en este edificio. Hizo también las dos primeras fuentes de Monterrey, la fuente de los pescaditos, que se llama, que estuvo frente a Catedral, pero que ahora en la plaza mayor de la ciudad, que ahora se encuentra en la Plaza de la Purísima. Estas investigaciones sobre Papías Anguiano la ha llevado a cabo el doctor Enrique Tobar, también un poco motivado por la presencia de este personaje aquí en la capilla del Señor de la Misericordia. Entonces, bueno, la lectura del libro de Memorias de la Construcción nos permite eso, recuperar en la memoria cómo fue este importante inmueble en sus etapas constructivas. ¿Y cómo encontraron, Lila, esta capilla cuando entraron la primera vez? ¿Y qué ha pasado con el Cristo de la Misericordia? Sí, cuando llegamos el arquitecto Javier Sánchez y yo la primera vez, pues realmente esto estaba en el más completo abandono. No había bancas, no se dedicaba más que no sé cuándo, ¿verdad? Se ponía al servicio al público, y siento yo que el rescate documental ha propiciado y ha fomentado la revalorización del inmueble y el rescate también ya del monumento. O sea, se pasó del documento al monumento. El Cristo en ese momento no estaba, no lo llegamos a ver, pero a lo largo de los años también quiero también pensar que, estimulados por nuestro trabajo, se han desarrollado algunas investigaciones nuevas que profundizan, que matizan algunas de las afirmaciones vertidas en el libro, y se ha también propiciado la restauración del Cristo. Nos dice el director del Museo de Linares que hace algunos años el Cristo fue restaurado, lo cual nos da muchísimo gusto, porque también las imágenes religiosas son parte de nuestro patrimonio cultural y merecen ser conservadas y sus historias difundidas. Pues qué gusto nos da, y también nos da mucho gusto saber que ha habido otras investigaciones que han volteado a ver esta maravillosa capilla que está aquí en Linares, desde la Ciudad de México, desde otras partes, y que serán más los que investiguen, pues, por qué pusieron allá esos atlantes, dónde hay otros, dónde pueden tener su origen, y bueno, la restauración del patrimonio en esta celebración del Día del Patrimonio. Pues qué mejor que conocer lo que tenemos. Muchas gracias, Lidia, por esta participación, y nos da mucho gusto que podamos conservar nuestra memoria en los libros que son parte de nuestro patrimonio, y que solo conociéndolos vamos a poder cuidar lo que tenemos. Gracias, muchas gracias a Radio y TV Nuevo León.